En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Sigamos entonces aquí con nuestra serie Protección y vamos a hablar acerca de algo tan importante, el hablar, pero el cómo hablar, pero no olvidemos, yo puedo hablar de acuerdo a la voluntad de Dios porque yo tengo su protección, yo puedo hablar sin temor. Vamos al profeta Jeremías, a ver qué nos comparte él en el capítulo 1. Dice el versículo 2, palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Entonces es palabra de Dios para Jeremías. Y mira lo que dice. Saltemos bastante al versículo 17, dice, tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Este es el versículo clave, el versículo 17. Dios le dice, una vez más, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, estamos aquí empezando. Le dice, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Y qué es lo que tiene que hablar? ¿Y a quiénes? ¿Cómo lo tiene que hacer? Y aquí encontramos algunos puntos importantes frente a aquel que es protegido por Dios. Primero, el protegido, tal como dice este versículo, y lo que hemos visto aún desde el versículo 1, como Dios habla. Primero, el protegido ciñe sus lomos, o sea, se prepara para ello. Ceñir sus lomos, o sea, se prepara. Aquel que es protegido por Dios. Luego vemos el segundo punto. El protegido es levantado por la palabra del que lo protege, que le dice, levántate. Pero tiene que tomar la decisión. Es levantado por la palabra de aquel que lo protege, que es Dios. No te quedes allí, levántate. ¿Y yo por qué me levanto? Porque tengo la protección de Dios. Tercero, vemos que el protegido habla las palabras de su protector, porque eso es lo que le dice, háblales todo cuanto te mande. Entonces, qué interesante, pero si yo no llevo la palabra de mi protector, entonces yo me voy a sentir expósito, o sea, me voy a sentir ahí expuesto a todo, sin protección. ¿Saben qué es lo que me protege a mí? Claro, me protege Dios, ¿el quién? ¿Y qué es lo que me protege a mí? El hablar las palabras del Señor. Mientras yo hable su palabra, tengo su protección, la protección de aquel que me manda a hablar, la protección de aquel que me envía. En cuarto lugar, el protegido no teme a aquellos que no lo protegen. No teme. ¿Yo por qué voy a temer? Claro, a aquellos que no me protegen, porque más fuerte es el que me protege a mí que aquellos que no lo hacen, que no me protegen. Y finalmente, el quinto punto es que el protegido obedece. Pero aquí hay algo interesante frente a este punto. ¿Qué es lo que dice? Aquí, obedece, es lo que le dice. Obedece. Debe obedecer. Obedece. Miren que la obediencia es el camino hacia la protección. Mientras yo obedezca, voy a estar protegido, voy a estar bajo su manto. Pero es interesante, porque si yo no lo hago, ¿saben lo que dice? Que voy a ser quebrantado. ¿Pero quién me va a quebrantar? Dios me quebranta, mi buen Padre me quebranta. ¿Por qué? Porque Él es mi papá. Eso es lo que Él hace. Sí. ¿Ah, sí? ¿Qué fue lo que pasó? No, me fue mal, quedé aporreado, como cuando era pequeño. Y el papá que le decía, pues ahora, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Ah, como usted desobedeció, ay no, pobrecito, ¿qué le pasó? No, el Padre mismo lo quebranta. Y nos quebranta también, ¿no? Entonces yo te voy a quebrar. ¿Por qué? Porque no entendiste mi protección, porque no te preparaste, porque no te levantaste, porque no hablaste mis palabras sino las tuyas, porque temiste a aquellos que no te protegen y porque buscaste protección en otros. Pues yo te quebrantaré, porque eso es lo que Dios hace, porque Dios es bueno, porque Él es nuestro Padre. Por eso dice ya el versículo 18, porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, yo te he puesto como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte.
Pero vean el versículo 18, aunque yo me sienta fuerte y me sienta como una columna de hierro y como muro de bronce, aunque yo me sienta fuerte y me sienta preparado, ¿qué quiere decir? Aunque eso suceda, van a pelear contra mí, con toda seguridad. Es que yo me siento fuerte, precisamente para que ni siquiera piensen en atacarme. Es que estoy dando un mensaje yo aquí, de que hay de aquel que me ataque o que pelee conmigo, como dice aquí este pasaje. No, pelearán contra ti de todas maneras, pero no seré vencido, no por mí, sino porque Él me protege con su presencia. Por eso no seré vencido. Y algo interesante, aunque yo me sienta fuerte, aunque yo me crea como una columna de hierro, yo siempre debo buscar la protección de Dios. Hay de aquel que se siente fuerte y se siente como una columna y se aparta de la protección de Dios, pues va a ser quebrantado. Mi protección siempre viene de Dios y mi protector es aquel que me libra. Ayer compartimos Números 14, la historia de un hombre llamado Caleb. Caleb habló frente al informe que presentaron 10 espías que fueron a reconocer la tierra, además de él mismo y de Josué, para un total de 12. Pero ellos dieron un informe negativo de la tierra que Dios les habría de dar, o que Dios ya le había dado, y que ellos debían ir a conquistar. Pero regresaron desalentando el pueblo, desanimándolo, dando un pésimo informe, deseando que murieran. Recordemos que vimos Números 14. Ahora veamos Números 13. ¿Qué aconteció antes? Dice el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Pero aquí quisiera resaltar algo. Caleb no era valerosa. Recordemos ayer, no se dejó llevar por la manipulación del pueblo. No fue conmovido, no fue movido de allí. No se dejó conmover para apartarse de Dios, no. Hizo callar al pueblo delante de Moisés. Entendemos ahí, claro, fue delante de Moisés, a quien estaba sujeto, porque era la autoridad puesta por Dios. Pero él hizo callar al pueblo. ¿Y qué les dice? Les habló. Vamos allá. Pero ellos dijeron: no podremos subir, porque este pueblo es más fuerte que nosotros. Y rechazaron la palabra de Caleb. ¿Y Caleb por qué lo hizo? Nuevamente, porque Dios era su protección. Subamos y tomemos posesión de ella, porque nosotros podemos más que ellos. Y en el contexto entendemos, porque Dios está con nosotros, porque Dios nos protege. Pero aquí vemos cómo Caleb habló, y habló contra toda la corriente. No buscó el amparo de los 10, ni tampoco del pueblo, sino que estaba bajo la protección, bajo el amparo de Dios. Y eso lo llevó a hablar con valentía. Hable con valentía, pero lleva a cabo, recordemos, aquellos puntos que entendemos en Jeremías. Haga la voluntad de Dios, hable de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando usted lo hace, usted siempre estará protegido. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Sobre Dios, tú me pides, y aún no me pides, hasta me comandas, como a Jeremías, que he de prepararme, ceñir mis lomos. Con tu palabra me dices: levántate. Y muchos entonces están en ese estado, como tirados ahí, como rendidos. Y Dios les dice: levántate. Gracias a Dios, porque tú me levantas con tu palabra, mi Señor y mi Dios. Y tú, Dios, tú eres aquel que me envía, es a hablar, pero hablar tu palabra. Y mientras yo hable tu palabra, siempre tendré tu protección, Señor, y no temeré, porque aquel que tiene temor de Dios, temor de apartarse de Dios, temor de ser quebrantado por apartarse de Dios, no ha de temer a aquellos que ni siquiera lo pueden
ni quieren protegerlo. Señor y Dios, gracias. Gracias, oh Dios, porque yo tengo siempre tu bendición. Señor, ahora, dígale a Dios, cuídame de hacer mi voluntad, de no obedecer, para no ser quebrantado. Gracias, mi Dios bueno, mi Padre, porque también tú me disciplinas, porque eres mi Padre, y me quebrantas, porque eres mi Padre. Señor, gracias porque yo puedo hablar con valentía, pero aquella valentía que la dan el creer y en confiar en tus promesas como Caleb, Dios, sabiendo que tu protección está aún sobre mí, siempre. Ahora, bendice, oh Dios, a cada uno de estos tus siervos en este día. Amén. Bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta mañana. Y muchas gracias, como siempre, siempre mi gratitud a todos aquellos que transmiten este programa todos los días, de lunes a viernes, de Teoterapia y Meditación, a Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias en Hilo, Perú, Guayó Estéreo en la bella Guajira colombiana, Platino Estéreo en el corregimiento del Jardín, el Bajo Cauca colombiano, y Colmundo Radio a través de sus diferentes estaciones aquí en Colombia. Antes de irse, regálanos por ahí un me gusta, si este programa pues ha sido bendición para usted, y si nos está siguiendo todos los días, comparte también este programa con otros a quienes ustedes consideren que lo pueden necesitar. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.